Ya empezamos, sí, la grabación. Compañera Luz Marina, pues abrimos pues el espacio, el último espacio de nudos críticos del cuidado y política pública. Y bueno, tenemos hoy tu ponencia Fenomenología al servicio del cuidado de la salud y la política pública. De Luz Marina, ahí vas a tener 15, 20 minutos con tranquilidad, ¿cierto? Para que desarrolles tu tema y conversamos de él, ¿cierto? Entonces, bueno, bien puedas proyectas y yo también silencio mi micrófono. Bien puedas. Bien puedas. Buenas tardes, mi nombre es Luz Marina García García, soy docente de la Universidad de Sucre y pertenezco al grupo de cuidado de la salud de la Universidad de Sucre, del programa de enfermería. Esta tarde el tema de la presentación se denomina la fenomenología al servicio de la salud y la política pública. Este es un tema muy interesante. Desde que comencé a leer la fenomenología me di cuenta que era algo que aparentemente estaba oculto, pero que es de gran importancia para aspectos relacionados con el cuidado de la salud y la política pública. Porque a través de este tipo de investigación cualitativa se descubren muchos problemas y necesidades de nuestras personas, del entorno, en los hogares y de la persona en sí, que pueden ser trasladados todos estos datos, todos estos conocimientos en la formulación de programas que tienen que ver con la salud desde las políticas públicas. Comenzamos hablando un poquito del autor de esta filosofía y método de investigación. Se denomina Edmund Husserl, un hombre que nace en 1859 y muere en 1938. Nació en Moravia. Estudió física, astronomía y se doctoró en matemáticas y posteriormente se dedicó a la filosofía. A él en cualquier escrito se encuentra como el padre de la fenomenología, aunque ya anteriormente se había hablado un poco de eso. Entonces el concepto de fenomenología se origina del griego, fenomenum, todo lo que se muestra, se manifiesta o aparece ante un individuo que se interroga. Y logos, estudio o tratado. Esa es fenomenología. Entonces la fenomenología, según Husserl, es una ciencia de fenómenos puros, porque da exactamente lo que se encuentra en la conciencia de la persona que está narrando o contando. La fenomenología es una filosofía y un método de investigación diseñado para explorar y comprender las experiencias cotidianas de las personas. Husserl lo define la fenomenología como una filosofía descriptiva de las esencias de las vivencias puras. Su objetivo es capturar la vivencia en su origen primordial esencial, sin interpretar, explicar o teorizar. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a capturar ese conocimiento y no le vamos a aportar teorías que están antes, solamente se va a tener en cuenta lo que se produce de esta persona que está narrando o está contestando unas preguntas relacionadas con un fenómeno o un tema. No vamos a interpretar desde nuestro punto de vista, sino solamente interpretar ese conocimiento que se elaboró en la conciencia de la persona que lo manifiesta. Las esencias a las que se refiere la fenomenología son esencias de experiencias vividas, concretas, no abstractas. Entonces, la fenomenología en el trabajo de investigación es hablar sobre un fenómeno en común con varias personas. Ellas van a narrar las vivencias y de ahí se comienza a analizar esos conocimientos que surgen de esas personas que vieron o vivieron y sintieron esos fenómenos que pasó o que están pasando. Husserl valora la experiencia del fenómeno percibido por la conciencia humana que debe ser objeto de estudio científico. Él le da importancia a esa parte de la mente, del conocimiento. Es una búsqueda de conocimiento absolutamente incuestionable. Ciencia de la fundamentación, que es la fenomenología. Lo considero un método para ir a las cosas mismas.
Fenomenología designa una ciencia, un nexo de disciplinas científicas, pero a un tiempo y ante todo, fenomenología designa a un método, a una actitud intelectual. La actitud intelectual específicamente filosófica, lo dice Husserl. O sea, es un método y es una filosofía que nos lleva a un conocimiento. El mundo, a lo que llamamos mundo, solo tiene fundamentación en su relación con aquel que conoce el mundo. O sea, cada uno interpreta el mundo de acuerdo a su mirada, a su sentir, pero no se va a describir totalmente la cosa natural que está allá, sino que la persona describe de acuerdo a lo que él percibe, siente o ve. Presupuesto realista, existencia de una realidad independiente de la conciencia que la conoce. Hay una realidad que está ahí, independiente de la conciencia que la conoce. En esos conocimientos y en esas narraciones que se consiguen por intermedio de este método fenomenológico, hay unos conocimientos que producen esa conciencia que narra. Hablemos un poquito de las vivencias subjetivas, porque dice que la fenomenología es una narración de las mismas vivencias de las personas. El recuerdo y la expectativa y todos los actos intelectuales edificados sobre ellos, gracias a los cuales llegamos a la tesis inmediata de la existencia de seres reales y al establecimiento de las verdades de toda índole sobre el ser. ¿De dónde sé y de dónde puedo saber a ciencia cierta yo, el que conoce, que no solo existen mis vivencias, estos actos cognitivos, sino que también existen lo que ellas conocen? O que en general existe algo que hay que poner frente al conocimiento como objeto suyo. O sea, la persona cuando está narrando esa vivencia, hay un conocimiento detrás de esas vivencias, ya sea positivo o negativo, está analizando todo el fenómeno. Entonces, está en la conciencia de la persona que lo dice. El conocimiento en todas sus formas es una vivencia psíquica, es conocimiento del sujeto que conoce. ¿Cómo puede el conocimiento trascender y alcanzar fidedignamente los objetos? Lo va elaborando. Nosotras nos preguntan, ¿qué es una manzana? Ya todo el mundo sabe que hay un objeto redondo rojo que relacionamos con manzana. Elaboró un objeto porque ya tuvo ese contacto, se forma el eidos, la idea, la forma del objeto que conoce. Nos dicen una mesa, en la mente está eso. Ahí ante mis ojos que lo perciben, se alza la cosa, la veo, la palpo, pero la percepción es meramente vivencia de mi sujeto, el sujeto que percibe. O sea, yo percibo lo que veo, más otra persona puede estar detrás o al lado y está percibiendo otra perspectiva de eso que yo estoy viendo. De pronto yo estoy viendo el lado de un color y el otro lo ve de otro color, porque por el lado de atrás o al lado es. Entonces, cada persona va a percibir y va a narrar y a conocer lo que ve y toca o siente. El conocimiento es pues tan solo conocimiento humano, ligado a las formas intelectuales humanas, incapaz de alcanzar la naturaleza de las cosas mismas y de las cosas en sí. De pronto yo no puedo narrar que la piedra por dentro tiene algo. Digo, esto es una piedra, todos pensamos lo que es una piedra, porque lo estoy tocando y lo estoy viendo. Pero no puedo alcanzar esa naturaleza en sí, total, no la alcanzo. Es un conocimiento que me da solamente mi capacidad humana de conocer. No podemos pensar las cosas como existentes independientemente de la conciencia que las conoce. Husserl no estaba negando al mundo, las cosas reales existen, mas si no las narramos y no las vemos en ese momento, para esa persona no las hay, porque no las está viendo, no las está, pero la realidad, la natural está ahí. Fenomenología de los hechos o las esencias, lo que Husserl llama la reducción eidética. La fenomenología implica además otra reducción, la reducción trascendental. La sustitución de la actitud natural del pensar por la actitud fenomenológica.
fenomenológica pura. O sea, no podemos en la narración o en lo que vemos, no podemos enseguida relacionarlo con algo. No, es que eso es esto porque yo lo supe. No, hay que narrar. El conocimiento fenomenológico es solamente la verdad pura que usted está viendo, que está sintiendo. Es lo que él dice, esa actitud fenomenológica es que sea la pura conciencia solamente de lo que veo, toco, lo que tengo al frente, lo que recuerdo, esas vivencias que recuerdo y que yo viví. Entonces, esa es la actitud fenomenológica. La actitud natural es relacionarlo con el entorno y ya le da otra interpretación con unos conocimientos diferentes a lo que tú específicamente usted tiene en su conciencia. La reducción trascendental desconecta, pone entre paréntesis a la tesis general de la actitud natural. No consiste en pasar de una tesis a una antitesis, porque no es ninguna negación, sino exclusivamente una epogé, un puro abstenerse de juzgar. O sea, el epogé en fenomenología, la palabra epogé quiere decir que usted no puede juzgar, o sea, no puede extraer teorías, como a veces nosotros hacemos con la otro tipo de investigación cuantitativa. Llevamos unos presaberes y armamos una entrevista de acuerdo a nuestros presaberes. No es que si voy a averiguar cómo está cuidando al niño en estos aspectos y ya los anotamos. Y no dejamos que aflore esas otras conocimientos que pueden estar ocultos o que ella sabe. Entonces, la fenomenología es como dejar que la persona sea quien diga el conocimiento que siente, no meter nosotros teorías ni interpretaciones, sino dejar que se produzcan estos y después analizarlos solamente teniendo en cuenta esa producción de conocimiento de ese sujeto que lo dijo. No podemos relacionarlo con teorías o interpretarlo relacionándolo con teorías. Se hace el análisis directamente desde ese conocimiento. El resultado fruto de la epogé es la conquista de una nueva región, la esencia de la conciencia pura en general. Está lo que queda a salvo, ileso, el resultado, todo lo demás desconectado. Lo que no puede ser objeto de epogé es precisamente aquello que la efectúa, o sea, porque eso es una realidad, el sujeto está ahí, él no puede salirse porque él es el que está narrando y el que vivió, pero no podemos introducir otra cosa que no sea el conocimiento que se está produciendo. Ese es el epogé que se practica en la fenomenología. Entonces, este método científico cualitativo es para mí novedoso e importante en el área de la salud, en el área de la política pública, porque cuando nosotros, por ejemplo, las profesionales de la salud específicamente, en el caso mío, una enfermera que tiene contacto constante con los pacientes, ya sean las gestantes, ya sean patologías, ya sean madres de niños con síndrome Down o con una sintomatología específica, podemos hablar con ella y identificar necesidades y problemas. Y eso trasladarlo, esos conocimientos, trasladarlo a las personas que formulan políticas relacionadas con la salud, los programas de salud a estos pacientes. Y así se va produciendo un conocimiento científico para la práctica y para mejorar el estado de salud de la comunidad. Hay que ir a ellos mismos, a las comunidades, a la casa, al grupo de comunidad y saber y hacer la fenomenología en las personas mismas para encontrar las necesidades y problemas en el análisis que se hace de las vivencias que se están viviendo. ¿Cómo se hace el inicio de un método fenomenológico? Hay varios caminos. Yo encontré uno que escribió Colasi, porque está organizado y es un método fácil que no necesita ser un filósofo para aplicar una fenomenología. Tener unos conocimientos básicos de la fenomenología y aplicar este método
para identificar poder analizar o poder describir unos conocimientos relacionados a un fenómeno X que nos interesa saber. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando en esa persona? ¿Qué está pasando en el grupo de personas que padecen el mismo fenómeno o en ese pueblo que tiene ese fenómeno? O en varias partes o en varias personas de una región. Primero, hay que saber que se va a aplicar una entrevista fenomenológica o también puede ser una entrevista a profundidad. Luego que se organiza eso, o sea, la persona que va a aplicar eso tiene que conocer de la temática y tiene que sí tener unos puntos claros de lo que va a preguntar para ir guiando la pregunta, no desviarse, porque después también tiene esa característica, hay que sacar lo que no se necesita. La entrevista es un medio para recoger material narrativo, vivencial, historias o anécdotas que pueden servir como fuente de reflexión fenomenológica, narraciones vivenciales reflexivas. Husserl cree que el condensado ayuda a obtener una idea de las características comunes de cualquier experiencia vivida. Se refirió a estas características como esencias universales. Cuando se va preguntando, se van uniendo estos temas que se encuentran repetidos en uno y otro y se van condensando. Por lo tanto, la agregación es una forma de garantizar la validez de la recopilación y análisis de datos y de mantener la objetividad del fenómeno. Entonces aquí vamos a hacer unos punticos del método de Colassi. Primero se transcriben todas las entrevistas y se leen bien, despacio, se organizan y se leen. Hay un método que es enumerar cada línea y enumerar la entrevista para después saber dónde están los párrafos. En cada transcripción extraer las declaraciones significativas y registrarlas en una hoja separada anotando sus páginas y números de líneas. En esta página, en esta transcripción, hay esta declaración significativa. Aquí hay un ejemplo. Después vienen los significados. De esas declaraciones significativas se formulan los significados. Los significados deben formularse a partir de esas declaraciones significativas. La declaración significativa en una entrevista X, un ejercicio que estaba haciendo yo. Por ejemplo, se le preguntó ¿cuánto hace que estás viviendo con tu compañero? Ella contesta 1 año, es una adolescente embarazada. El significado es que tiene apoyo de su pareja durante la gestación. Ese es un significado de esa declaración que dio ella. Entonces se van sacando los significados de las declaraciones significativas. El trabajo consiste en comenzar a leer cada entrevista detenidamente y sacando primero sus declaraciones. Tener también bien ubicadas a las señoras o las personas que usted va a entrevistar, su dirección, teléfono, porque finalmente ellas tienen que conocer el resultado y analizarlo. No se les pierda estas direcciones y teléfonos a las personas que han entrevistado. Los significados formulados deberían clasificarse en categorías, grupos de temas y temas. Aquí está, formulación de significado, hay un tema y después una teoría emergente de esa agrupación de temas. Los hallazgos del estudio deben integrarse en una descripción exhaustiva del fenómeno en estudio. La estructura fundamental del fenómeno debe describirse. Después de todo esto se hace una estructura, se reúne todos estos datos. Este paso es un poco similar al paso anterior. O sea, se buscan todos estos significados y se van uniendo en una sola estructura fundamental del fenómeno. Finalmente, se debe buscar la validación de los hallazgos de los participantes de la investigación para comparar los resultados descriptivos del investigador con sus experiencias. Entonces se deben validar los hallazgos del estudio utilizando la técnica de verificación de miembros, devolver los resultados de la investigación a los participantes y discutir los resultados con ellos, los puntos de vista. Resultados del estudio se podrán hacer directamente a través de llamadas telefónicas o visitas personales. Entonces, este es el mensaje que yo quiero dar. Es una investigación
parece al principio uno lo escuchaba como algo muy enredado, una fenomenología, ¿no? Entonces hay que buscar los datos principales de lo que Husserl quiso expresar con esa fenomenología, de ir a las personas mismas, no introducir presaberes ni teorías relacionadas con eso, concentrarse en el análisis de lo que dice la persona, centrarnos en un fenómeno o un tema, elegir a las personas, ubicarlas, ganarse la confianza de las personas para que ellas contesten libremente. Preferiblemente esas entrevistas se deben hacer en las casas de las personas que son entrevistadas, llámense adolescentes, adultos, ancianos, que tienen algún problema en común. Entonces, en sus propias casas, en un lugar tranquilo, después de 2 o 3 contactos, usted es que va a hacer la entrevista. Tiene que tener en mente exactamente los temas a los que usted quiere entrevistar y saber. No es pedir opiniones, no es decir usted qué piensa de esto que sucedió, no. Que ellos tienen que manifestar sus vivencias, cómo lo vivieron, qué sintieron cuando estaban en esas vivencias, qué problemas manifestaron para poderlos analizar bien. Y de aquí entonces se sacan unos conocimientos que posteriormente, cuando ya los tenemos listos, una descripción, es descriptiva, es una investigación cualitativa, la fenomenología, tiene un método también, que es el mismo método fenomenológico, organizado, ya otra persona lo organizó en una secuencia lógica de Colasi para poder hacer un análisis adecuado, enumerar bien las entrevistas, enumerar cada línea, luego los párrafos de esa página para saber dónde están ubicadas y citarlas adecuadamente. Y finalmente leerlas bien, sacar los fragmentos significativos, los significados, los temas que van surgiendo. Cuando se hace la estructura se hace una eliminación de algunos temas que no eran centrados en el objetivo que usted está buscando en la investigación. Tenemos que centrarnos en el tema que nos interesa. Entonces, lo importante también con esta investigación es que luego que usted tiene esos conocimientos y si los vamos a utilizar, buscarle soluciones y ayudas en las políticas públicas es socializarlos y hacerlos conocer para que hagan parte de la formulación de políticas públicas, que puedan llegar, publicarse, etcétera, a las personas que formulan las políticas para mejorar los problemas identificados o las necesidades que se manifestó acerca de ese fenómeno. Muchas gracias por su atención y espero que esto sea una ayuda para muchos que desean hacer fenomenología y un estímulo. Gracias. Muchas gracias, Luz Marina. Pues mira que escuchándote y muy atentamente, me parece muy interesante como lo que me permites también reflexionar acerca sobre todo de la fenomenología desde el campo de la salud pública, ¿cierto? O sea, como desde esa perspectiva. Y esta mesa que hablamos de los nudos críticos del cuidado, me hace reflexionar, o creo que lo que tú nos invitas sería muy potente para programas de salud, pues hablando solo en particular en este caso, que tú sabes que con la manera de llevar las estadísticas, ¿cierto? El registro epidemiológico, la orientación hacia el indicador y demás, como que tomó tanta relevancia el dato, ¿cierto? Ese tipo de aproximaciones que se olvida, ¿cierto? Esa existencia, eso humano. Entonces, esta investigación, esto que tú nos haces el llamado, ¿cierto? A que desde la salud pública, a que desde las políticas públicas reconozcamos, utilizar esta perspectiva, ¿cierto? Tanto teórica como metodológica, como tú lo dices, nos da una gran potencia de reconocer esas vivencias, como tú lo dices, desde esas narraciones, desde eso que la gente está describiendo, y creo que eso es muy, muy potente, ¿cierto? O sea, para estos temas que estamos mencionando, ¿cierto? El cuidado, la salud pública, etcétera. O sea que desde allí
pienso que eso es muy importante. Quisiera preguntarte, tú que has investigado precisamente con este método, cuando tú decías eso tan lindo de la técnica de verificación de miembros, si tú pudieras compartirnos un poquito cómo te fue en esa parte, cuál fue la receptividad de ¿cierto? De los participantes en tu investigación cuando tú les devolvías algo de la investigación, o sea, porque creo que eso también debe ser muy bonito, ¿no? Muy importante con lo que tú has trabajado, ¿cierto? En tu investigación. No sé ahí al respecto como que nos podrías compartir. Tú notaste que yo insistí en eso, que Sí, por señora. favor anotaran una dirección y los teléfonos bien para ubicarlo y de pronto de algunos Sí. familiares. Uh-huh. Porque a mí me pasó algo, yo tuve problemas para ubicar dos personas, luego no conseguí los teléfonos, no contestaba y nada más tenía el de ella y ya no estaba ahí donde yo la ubiqué. Entonces no le pude retornar los resultados. Pero otras sí las ubiqué y por teléfono, a dos se los mandé por el correo, el material, y me contestaron lo que le parecía, a mí me parece chévere, que sí, es verdad lo que dice ahí. Entonces eso me dio como tranquilidad porque hubo una socialización con ellos. ¿Ya? Otra se lo envié, sé que lo recibió. Esas fueron las dos que una que no ubiqué y otra que no me contesta. Y ya no pude ir por la de la pandemia, se metió la Ya, ya, pandemia, ya. entonces hubo ese problemita, pero la mayoría ya sí tuve el retorno y todos estuvieron de acuerdo con ese resultado del trabajo Ya. y me Uh-huh. comentaron algo adicionales que ya yo después le agregué. Entonces, eso es Ah, lo muy importante y que está en el método. Como tuve ese pequeño problemita, por eso yo les decía, tenemos que ubicar bien, tener como una conexión de teléfono, correo del esposo, la mamá, el tío, el padre, todos tener una cosa clara que si se mudan poder ubicar y preguntar para darle los resultados que le da validez. Esa es una de las formas de confiabilidad y validez del trabajo, que las personas que participan puedan ver los resultados también antes de ser publicados o socializados. Entonces, claro. excelente pregunta porque aclara eso. Sí, Y sí. eso le es gratificante a uno cuando le dicen, me gustó, está muy chévere, sí, es verdad lo que usted dice, así fue, que yo no conocía eso. Entonces, muchas que a veces no tenían conocimiento de sus derechos en algunos aspectos del trabajo que yo hice fenomenológico, y ahí se dieron cuenta, pues, que así era, que debe haber. Entonces debe haber modificaciones ahí cuando doy las recomendaciones en esto y en Uh-huh. esto. Claro, claro, perfecto. Sí. Sí, como tú lo dices, muy importante esa parte y bueno, yo creo que con toda seguridad nos das ahí una recomendación muy valiosa. Otra cosa que te quería preguntar y es que en el sector de la salud, em, pues a ver, a veces como hay poco tiempo para esto, ¿no? Hay como podría uno pensar que aunque se habla de toda esa línea de trabajo de la humanización, ¿cierto? O sea, de todo el proceso de salud, tú has escuchado, pues obviamente que tú lo conoces, toda la política de la humanización también en los procesos de trabajo de parto, bueno, etcétera, ¿no? Como el tema de la humanización allí, precisamente, ¿cierto? Por la tendencia del trabajo que se hace en salud. Ahora que tú hablabas de POGE, ¿cierto? De POGE yo pensaba, bueno, allí ¿cuál es la clave o cómo lo manejaste tú para que, o de lo que tú has investigado, para que ese punto de vista de la persona, ¿cierto? De quien está narrando, yo no lo termine como llevando a mi terreno, a lo que yo interpreto, ¿cierto? A lo que yo creo, sino que yo trate de ser más fiel a lo que las personas dicen. Yo sé que en lo último que dijiste ahora, pues allí hay una cuestión, ¿cierto? O sea, validar con las personas, pero es que me imagino yo que también debe haber una actitud, ¿no? En la persona, en ese Sí. profesional que hace la investigación, ¿cierto? O sea, tiene que haber una disposición humana, profundamente ética, ¿sí? Bueno, no sé al respecto qué Bueno, consideras. por eso es que hay que leer un poquito del tema que tal que escribe Husserl. A mí me gusta mucho, después de Husserl aparecen unos Heidegger, una cantidad de gente que escribe sobre la fenomenología, pero ya le dan otra cosa, unas relaciones intersubjetivas y eso. A mí me gusta mucho esa fenomenología pura, porque cuando él dice epogé, es que
la persona que está interpretando, si va a hacer una fenomenología, tiene que no introducir teorías ni preconceptos de ella. Dice, no lo tiene que introducir. De pronto usted al hacer el trabajo, indudablemente se ve un rasgo de su propia personalidad, pero que en lo máximo es tratar de interpretar solamente lo que escribieron ellos. Transcripción debe ser exactica y analizar ese fragmento, cuál es el significado de ese fragmento, pero desde la persona que lo escribió, no desde el punto de vista de la persona que lo está leyendo. Hay que ir y tratar de comprender ese conocimiento que se produce en el conocimiento que ella narra, en esa vivencia. Y por eso es que dice, la fenomenología le tienes que aplicar el epogé, donde no vas a meter otra cosa, sino solamente esa verdad que está diciendo y manifestando esa persona. Eso también, cuando tú dices del humanismo, está muy relacionado la fenomenología con la parte humana, porque es escuchar, ya la persona cuando conoce de la temática, le sirve incluso para el desarrollo de su propia práctica, en el caso de salud o de otras profesionales, la psicología también aplica mucho esto, porque ya escucha y trata de comprender a la persona desde el punto de vista subjetivo de la persona que habla, del sujeto que dice. Entonces, es tener esos conocimientos claros, porque si no, no es fenomenología. Por eso hay que leer un poquito para aplicar todas estas cosas. Entonces, ¿cómo se arma el noema? O sea, la idea, el objeto, cómo llegó a esa mente, qué es lo que ella quiere decir, qué interpretó ella en su mente, cuál es el conocimiento que tiene, si para ella es bueno o es malo, o sea, cómo ve esa persona el mundo, cómo describió lo que vio y qué le pareció, para poder decir, tiene necesidades, problemas, de acuerdo a todo eso que estamos analizando. Sí, muy, muy importante eso que dices, Luz Marina. Pensaba, claro, como hablamos de políticas públicas, como en el mundo de lo político, como te dijera, no se quiere tener el tiempo, ¿cierto? O sea, no se reconocen los tiempos para este proceso tan, pues me parece importantísimo, genial, o sea, pero uno ve, por ejemplo, un, entre comillas, mal hecho, hacedor de política pública o de evaluación, que llega a un momento determinado, ¿cierto? Como a la carrera, se quiere llevar la información y no vuelve, ¿cierto? A la comunidad y ya, se llevó y de ahí para allá es lo que él quiere, ¿no? Digo yo, pues como que lo que él quiere interpretar. Y entonces, claro, pensaría, yo no sé tú cómo lo ves, ese no tener ese tiempo, ¿cierto? No solo esa visión, sino que esas lógicas administrativas a veces como que no posibilitan eso, ¿no? Pues pensándolo desde lo político, desde la política pública, ¿no? O desde lo político, más vale, ¿no? Entonces, pues Sí, pienso escuchándote que es totalmente necesario, esencial, pero a veces uno ve que lo gubernamental va por otro lado, ¿cierto? Con tiempos, con dineros, con recursos, que no les interesa tomarse todo ese tiempo, o incluso, Luz Marina, que no les interesa realmente sino ver lo que ellos quieren ver. Pero como tú dices, pues es una profunda disposición, comprender bien el método, ¿cierto? Y la postura epistemológica. sí, esa es una ayuda para las políticas públicas. Depende de la persona quien está tomando esas decisiones, como tú dices, formando ese proyecto. Si conoce bastante de investigación, dice, bueno, yo para conocer los problemas de esta área, yo tengo que ir a ellos mismos. Entonces, una fenomenología ahí sería muy buena. Pero si no hay un conocimiento previo de estas personas sobre estos tipos de investigación, o otro tipo de investigación cualitativa para ir a las personas y decir, mire, usted qué piensa de esto, que aquí van a construir entonces lo analizan acá sin tener en cuenta la interpretación de las personas que están en el entorno, es lo que yo creo que tú me quieres decir. Entonces hay fallas, y de pronto no son fallas hechas con intención, sino por desconocimiento de cómo llegar allá. Entonces les parece, pero te parece a la persona que está acá y que tiene otros presaberes y otra interpretación, más no la interpretación de las personas que viven en ese entorno. Yo, por ejemplo, escuché una vez por aquí algo que estaban unos indígenas resentidos porque la carretera la pasaron por su tierra sagrada, algo así. Entonces, fíjense, hay una violación de unas creencias, de
de unos saberes de esas personas, tenían que preguntarle a los que viven en ese entorno o buscar la manera de reubicar o girar por otro sitio para no dañar de pronto no lo hicieron, sino que el ingeniero le parece que es aquí, pero no tienen en cuenta eso de las creencias, los saberes, qué opina la persona que está viviendo allá. Eso es importante y se debe de tener muy en cuenta en todo lo que es las ejecuciones de la política, todos estos trabajos de investigación. Pero ¿cómo hacemos nosotros? Yo también me lo interrogo. Entonces, bueno, haciendo trabajo de investigación, publicándolos, tratando de involucrarse en las políticas para mostrar, eso le estoy diciendo yo al semillero de investigación, son ustedes los que tienen que producir para mostrar, publicar y decir, mire, aquí no está pasando esto, porque parece que a veces hay situaciones que no se conocen. Hola. ¿Hola? Ah, ya, te Sí, quedaste se un fue la rato. conexión. Es- Aquí me ah, pareció ok, que se fue se la paró. conexión. Ah, listo, listo, se paró un ratico. Sí, estabas terminando de contar lo que les decías a los estudiantes del Creo que, semillero. y a mis estudiantes también de los que no son semilleros, yo les insisto, ustedes son una generación nueva, ustedes tienen que aprender estos Mm, procesos de investigación para que produzcan su trabajo y todas esas cosas, todos estos trabajos se van viendo o para su propio desarrollo personal, para poder opinar cómo se van a solucionar las cosas, cómo pueden ayudar ujú, a las comunidades, porque parece claro. que hay desconocimiento de todo esto. Algo está pasando en la educación que no se está Ujú. haciendo bien. Todavía no sabemos exactamente, pero yo creo que eso es lo que ha generado tantas dificultades en políticas, tantas Claro, dificultades claro. políticas. Sí. Muy importante eso y bueno, lo que tú dices, pensaba también como una conclusión de esta mesa, también como la academia, ¿cierto? Lo que estamos de pronto también haciendo aquí, tiene que definitivamente, lo sabemos, pero afianzar que debe llegar a estos procesos de trabajo articulado con lo gubernamental, digámoslo así, tratando también de incidir, como tú lo dices, en el uso de metodologías o bien, ¿cierto? Que no opaquen, que muestren el sentir de la gente, ¿cierto? Que muestren esa realidad, como lo es, por ejemplo, en casos que tú mencionaste, creo que ayer en la otra ponencia, como en el tema de cómo se siente una mujer que va a su proceso de control, ¿cierto? Prenatal y se puede llegar a sentir no atendida, no vista, no reconocida, ¿cierto? E incluso maltratada, ¿no? Y que son prácticas que es muy común que pasen, pero que bueno, creo que allí nos muestras como toda esa importancia, no solo de la investigación desde la fenomenología y con perspectiva cualitativa, sino también con tener en cuenta a las personas, con devolverles y validar con ellos, ¿cierto? Y esto que estamos diciendo también de la articulación con el ente gubernamental, que de alguna manera propone, legitima, evalúa, etcétera, políticas públicas desde unas miradas muy funcionalistas, ¿cierto? Respondiendo solo a indicadores numéricos y esa perspectiva y dejando por fuera grandes cosas que son las que quizás nos darían el factor para mejorar, ¿no? En la implementación de algunos procesos. Entonces, bueno, Luz Marina, no, yo Bueno, creo que por último te sí, diría, dale. Tamara, que, por ejemplo, en el caso de Sucre, específicamente yo estoy acá, es Cincelejo. Aquí hay dinero de regalía. Dice uno, pero ¿por dónde se puede hacer? Entonces abren un concurso de los dineros de regalía, pero no tenemos las propuestas listas, nos falta eso. Pues yo creo que esta educación, los muchachos no están en semillero, no han hecho propuestas, algunos sí, algunos, dos o tres grupitos que van de punta, pero la mayoría no. Entonces tienen que comenzar como a mirar la importancia que tiene todo esto para cuando existan estos. Entonces vienen incluso de otros departamentos, grupos, a hacer propuestas y no se invierten todo el capital en el mismo departamento que tiene tantas necesidades. Entonces es fomentar definitivamente la investigación desde la primaria. Por ese proyecto que vimos ayer me pareció excelente. Los niños investigan desde el jardín. Entonces hay que enseñarles y no quitarlos porque necesitamos eso para desarrollar mejor, para vivir mejor. Entonces los pelados ya van aprendiendo a investigar
buscando dónde es que están las propuestas, cómo van a ser, tienen que estar en un grupo de investigación, es un requisito, me meto en el grupo. Y cuando venga la propuesta, el dinero para el concurso, aquí tenemos esto. Y así es que tienen que ir tratando de encontrar recursos para mejorar y analizar cómo es que está funcionando toda la parte política y en la región donde se encuentran también, porque eso también ayuda pues a no hacer conceptos errados, a opinar con objetividad y ayudar a mejorar la situación. Se te cerró tienes cerrado el micrófono. Sí, sí, mientras te escuchaba, sí. Muchas gracias, Luz Marina. No, pues te decía que muy importante esa perspectiva, que muy bueno que a partir de lo que presentas acá y lo que sigas presentando de de esta apropiación tuya y de esta invitación, genial que llegue a todos los sectores de salud, gubernamental, a la academia, desde tu perspectiva, tu programa, ¿cierto? Por lo que decía también al inicio, de que son programas más orientados a lo cuantitativo, ¿cierto? Como tú lo decías, a ese tipo de mediciones que son muy válidas, muy importantes, pero que también pueden dejar cosas por fuera. Entonces, es muy importante esto que nos estás trayendo. Bueno, yo diría que en ese marco de ideas, Luz Marina, gracias por tu presentación y pues daríamos por cerrada pues tu ponencia allí, ¿sí? Estaríamos atentas, son las 3:34, ¿cierto? Se supone que a las 3:30 tendríamos otra. No sé si solo damos unos 5 minuticos más, si acaso, ¿cierto? De pronto unos cinco minuticos más. Y si no, pues entonces, si te parece, entre las dos hacemos un pequeño ahí conversatorio de cierre, ¿cierto? Como de lo que nos queda entre la jornada de ayer y hoy, ¿sí? Mientras démosle pues unos minuticos a ver si nos dice algo, si era 3:30 que entraba una ponencia, cartilla para la sensibilización, la acción y la reflexión, el tejido entre la palabra y la acción para la construcción de país. Pero bueno, dámosle unos minuticos y si no, Luz Marina, hacemos un cierre nosotras. Bueno, entonces yo creo que podríamos tratar de hacer como un comentario general, ¿cierto? Acerca de lo que encontramos con las ponencias que se propusieron, con las que finalmente se realizaron en esta sesión de estas dos jornaditas en la Bienal, con la mesa Nudos Críticos del Cuidado y Política Pública, una mesa donde se propuso el tema de relación familia-escuela, propuesta psicopedagógica para el fortalecimiento de cuidado de niños y niñas del grado transición. Había otra, el cuidado descuido, retos para la protección de la niñez, agua para el consumo de los niños, prácticas de cuidado y percepción de riesgo en la salud de una mirada social, el cuidado en la primera infancia, desafíos en el marco de la política pública. Esa no se realizó pues porque la ponente tuvo una calamidad, pues tuvo una situación de salud, desprivatizar el cuidado y la discapacidad, politizando narrativas de mujeres en discapacidad, capacidades y calidad de vida de mujeres cuidadoras, un estudio en perspectiva de desarrollo humano con cuidadoras, significado de las vivencias en cuidados gestacionales de mujeres con hijos con hijos de bajo peso al nacer a término, y madres comunitarias entre el aprendizaje de la maternidad y el prototipo de la mujer cuidadora. Y asimismo, con las propuestas que teníamos para hoy, un análisis del trabajo doméstico no remunerado, contradicciones, tensiones y desafíos, una mirada sociológica a la política pública, la incidencia de las condiciones económicas y laborales de la política pública de primera infancia en las prácticas de cuidado de las agentes educativas, el papel de las juventudes en la cadena global de cuidados, el cuidado, práctica de supervivencia en tiempos de guerra y tejido entre la palabra y la acción para la construcción de país y la fenomenología al servicio del cuidado de la salud y la política pública. Bueno, diríamos que con estos temas, que algunos se presentaron y otros no,
lo que nos permite recoger es un panorama que abarca la dimensión de cuidado, pero desde una perspectiva muy diversa, muy amplia, que implica tanto desde la formación pedagógica de niños y niñas hasta personas adultas, precisamente la atención de estos niños, niñas, el desarrollo de servicios, por ejemplo, esenciales como el manejo del agua, eh, quién cuida, ¿cierto? Quién cuida, quién atiende, eh, cómo ven las personas ese mismo proceso que ellas viven. En fin, podríamos señalar que abordar el cuidado desde la proyección de la mesa, pues implica diferentes aristas, como lo decíamos ayer, que hay mucho tema por seguir trabajando. En Colombia esto es un componente que podríamos señalar que más bien recientemente se viene hablando de cuidado más firmemente, hablando de políticas de cuidado. Se han empezado a dar algunos pasos a nivel legislativo, pero se siguen buscando aspectos que sigan fortaleciendo este manejo. Si bien a nivel de seguridad social hay algunas ofertas, tenemos que seguir avanzando allí. Entonces, pues como mencionar que abordar el tema de cuidado es desde múltiples perspectivas, desde múltiples campos de acción, que será esencial que las políticas públicas que giren alrededor de estos temas no solo se centren en una racionalidad instrumental, sino que también consideren la reivindicación de lo humano, ¿cierto? El sentir de las personas, la narrativa, cómo ellos comprenden el mundo de la vida y esto que nos han traído sobre la fenomenología es esencial, porque hay una gran tendencia cuando hablamos de políticas públicas desde lo gubernamental, diría yo, a quedarnos cortos desde esa visión instrumental, funcionalista basada en indicadores que niega y oculta y no le da voz real a la experiencia que tienen las personas que están viviendo o recibiendo un servicio determinado, ¿sí? Que también será esencial que la academia siga haciendo alianza con diferentes entes gubernamentales y demás para que podamos generar este eco y esta necesidad y urgencia de trabajar desde estas perspectivas también más cualitativas que las ciencias sociales pues también no las propician, ¿sí? Allí definitivamente pensarnos por eso que el cuidado tiene que seguir avanzando a otro estatus, donde efectivamente contribuya no solamente a que sea una labor, un servicio que se considere en su proporción y que y disminuir esa carga que puede tener el hecho de que encontremos de que fuera de que una persona cuida, sigue cuidando no solamente a quien le presta el servicio, sino que, como en el caso de muchas mujeres, siguen cuidando al interior de su casa y en un trabajo que es muy externalizado y con una pobre perspectiva del cuidado de sí. Entonces, que eso pues es esencial también que lo trabajemos con base también en lo que ayer pudimos reflexionar. Y que pues esencialmente la ética del profesional, de quien investiga, haciendo, si hacemos alusión a lo que la compañera Luz Marina nos traía de la EPOGE, pues definitivamente hay toda una gran disposición de quienes trabajamos sobre los temas y sobre estas perspectivas y que vamos a seguir haciendo eco sobre ellas y o desde la perspectiva de política pública. Pues con ello haría yo como esa recogida. No sé si Luz Marina, tú quieres sumarle algo más como a lo que ha representado estas dos jornadas y seguir trabajando y persistiendo en estos temas de cuidado. Bueno, Cámara, yo lo único que te digo que me alegra mucho, me complace mucho mirar esos trabajos que se están haciendo ya desde del jardín. Te digo que me gustó mucho eso, que se está trabajando sobre el cuidado humano, de sensibilizar a los niños con el cuidado desde los insectos, de la planta, etcétera, para ayudar a cuidarnos todos, porque eso también es una misión que tenemos nosotros, cuidar nuestro ambiente para poder vivir mejor. Si cuidamos el entorno, si estamos cuidando las plantas, los animales, el entorno,
el buen vivir se refleja en todo esto porque también se cuida a sí mismo, el autocuidado, las aguas, la eliminación de basuras adecuadamente. Todo esto influye en el cuidado del ser humano. Y saltamos entonces también, avanzando también a poder explorar esos conocimientos que pueden tener las personas por intermedio de la investigación, sensibilizar al niño en la parte humanística desde pequeño también, que lo tocó aquí ese trabajo valioso que tienen esta docente allá en Antioquia. Eh, y también ese trabajo que presenta esta joven relacionado con la parte de los cuidados de domésticos, de la mujer, que yo siempre digo, con esta revolución que se está dando, esta inquietud, eso va a cambiar a futuro, porque de verdad que tradicionalmente y en la historia se le ha cargado a la mujer más labores relacionadas con el cuidado por esta cosa de que ella es cuidadora de su propio cuerpo muy joven. Entonces se convierte como en la cuidadora de muchos aspectos, pero como ha cambiado tanto la sociedad, en cuanto a que la mujer tiene que salir también a producir, se le ha seguido asignando esos cuidados en muchos aspectos, ¿no? Podemos decir que hay algunos que ya han evolucionado bastante ahí, pero todavía sigue mucho grupo poblacional de mujeres sometidas a estas situaciones de cuidado. Entonces, pues es un paso, yo creo que bueno, aunque no estuvo muchas ponencias, pero hemos comenzado, me parece interesante y que va a seguir avanzando en toda la discusión, el análisis de todos estos aspectos. Muy bueno y bueno, gracias a la Bienal por haberme dado también esta oportunidad de participar y gracias por los que quieren escuchar, entender. Si es caso, yo también te voy a dejar, o lo digo aquí públicamente, mi correo electrónico. Si alguien tiene algunas preguntas, una inquietud, es luz, con z, luz.garcia@unisucre.edu.co. Mi correo electrónico. Con mucho gusto, pues estaré atenta a cualquier sugerencia o pregunta que se presente relacionado con esta exposición. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luz Marina. Y bueno, entonces con esto, como tú lo dices, estamos empezando quizás en Colombia a reflexionar sobre el tema y bueno, esperamos que se siga haciendo. Con esto, pues yo creo que cerraríamos entonces ¿cierto? La mesa del día de hoy. Y pues bueno, como tú lo dices, agradecemos a quienes estuvieron atentos y atentas al proceso.